Pues buenos días. Contento de estar con vosotros. La verdad es que siempre me gusta poder compartir con vosotros la palabra del Señor. Como decía Isaac hace un momentito, hoy es el último día. Llevas ya meses, ¿no? Como mínimo casi 3 meses. Siguiendo estos primeros capítulos del libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el que se nos explica la liberación del pueblo de Dios, cómo Dios sacó a un grupo de esclavos, una gran familia de esclavos de Egipto, donde estaban oprimidos. La mayoría de vosotros conocéis la historia porque, bueno, además es una historia que conoce todo el mundo. Hay películas relacionadas con este acontecimiento y llevamos, pues eso, unos meses reflexionando en esta realidad, ¿no? En este pasaje que la Biblia nos explica. La verdad es que durante estos meses, para poneros un poco en situación, no voy a explicar ahora todo, porque no nos quedamos aquí hasta mañana. Pero no, unas pequeñas pinceladas para los que quizás no estáis siguiendo el tema desde el principio. Bueno, la verdad es que la historia de cómo Dios sacó de Egipto a su pueblo que estaba oprimido, posiblemente lo habréis oído durante los últimos domingos, es muy parecida o es muy aplicable a nuestra propia vida. Lo explicaba también Isaac al principio, ¿no? Cómo Dios nos ha rescatado espiritualmente de una situación de esclavitud, de sometimiento a una vida que no está en la voluntad de Dios. Pero al final es que la libertad, yo creo que es una de las palabras más utilizadas en los últimos años, si no en toda la historia de la humanidad, ¿no? Libertad. En el mes de septiembre pasado se cumplieron 21 años de un acontecimiento que marcó, por lo menos, la política de seguridad de los últimos años, ¿no? No sé si recordaréis, 11 de septiembre de 2001, unos atentados en Nueva York y en Washington que causaron un montón de personas muertas. Un mes después de esto, se levantó una coalición internacional que se propuso castigar a los que habían realizado estos atentados. Y se levantó esta operación militar, ¿y sabéis cómo se llamó? ¿Alguien recuerda? Bueno, los más jóvenes no, pero los más mayores quizá alguien recuerda cómo se llamaba aquella operación. Libertad duradera o libertad verdadera, hay diferentes opciones, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque ¿sabéis cuándo acabó esa operación? ¿Cuándo se dio por finalizada esa operación? En agosto de este año. En agosto de este año se dio por finalizada oficialmente la operación Libertad Duradera que hace 21 años se puso en marcha. ¿Y cómo acabó? ¿Cómo ha acabado esa operación de Libertad Duradera? Pues prácticamente como empezó, sin ningún avance hacia la libertad. La verdad es que, como decía, se nos llena la boca de pedir libertad. Hay manifestaciones, cualquier cosa pidiendo libertad, libertad de expresión, libertad de opinión, libertad sexual, libertad de religión. Hoy hablábamos también de nuestros hermanos cristianos en todo el mundo que sufren persecución simplemente por ser cristianos, por creer en Dios. La verdad es que es una realidad, es una realidad que la libertad es algo que los seres humanos llevamos innato en nuestro propio ADN. Es una legítima aspiración de todas las personas. Es algo que necesitamos y como la necesitamos, luchamos por conseguirla o se lucha por conseguirla.
Eso es lo que nos explican estos capítulos de Éxodo. Pero la libertad a la que nos llevan estos textos que nosotros leemos y que nosotros hemos reflexionado durante estas semanas es una libertad diferente. Lo ha explicado también un poquito Isaac y yo no me voy a abundar en ello porque tenemos otras cosas que comentar también esta mañana, ¿no? Es una libertad que tiene que ver con la vida interna, que tiene que ver con la vida espiritual, que tiene que ver con nuestra aspiración que va más allá de la vida que podamos vivir en estos momentos. Y fijaros si es una aspiración legítima del ser humano, que hay países que esto lo han entendido. No quiero entrar en opiniones políticas, ni mucho menos, pero hay países en la Unión Europea, por ejemplo, que no consideran delito, escuchad bien, que no consideran delito que un preso intente escaparse de la cárcel. No lo consideran delito. Y países como Alemania, como Bélgica, hay otros países. Lo único que se pena es si cuando intentas escaparte rompes algo o haces daño a alguien. Pero si simplemente intentas escaparte de la cárcel o intentas fugarte, eso no está penalizado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una aspiración legítima del ser humano, el ser libre. El pueblo del que hablamos y que tomamos como ejemplo para la aplicación a nuestra propia vida, es un pueblo que anhelaba la libertad. Y el camino a la libertad, y simplemente voy a hacer 2 o 3 referencias a lo que hemos visto hasta ahora, antes de llegar al capítulo 14 de Éxodo, que es donde nos vamos a centrar en esta mañana, solo un par de recordatorios de por qué estamos aquí, ¿no? En este punto de la reflexión. Mirad, cuando el pueblo empezó a pedir libertad, a clamar por su libertad, cuando se dio cuenta que estaban esclavizados. Porque ese es el primer paso que hay que dar para llegar a la libertad, o para por lo menos acercarte a ella, y es reconocer que se es esclavo. Y aquel pueblo lo reconoció. Fijaros que hay el capítulo, en Éxodo capítulo 2, ahí os lo he puesto, dice, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Esa es la primera realidad. Y lo primero que me gustaría que recordásemos de lo que ya se ha visto hasta aquí, que para llegar a la libertad el primer paso que hay que dar es reconocer que se es esclavo y clamar por la libertad, buscar la libertad y hacer algo para encontrar la libertad. En segundo lugar, de lo que hemos visto hasta aquí, me gustaría destacar que la libertad en realidad forma parte de la voluntad de Dios, que la libertad del ser humano forma parte de lo que Dios quiere para nosotros. La verdad es que a veces nos es difícil entenderlo, ¿no? Se nos hace difícil entender por qué las cosas suceden como suceden. Hace unas semanas Miguel os hablaba de esto, os hablaba de qué pasa cuando los acontecimientos que hay a nuestro alrededor no los acabamos de entender y nos parece que las cosas no funcionan bien. Y no nos damos cuenta que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y que hay diferentes maneras de ver desde nuestra óptica y desde la óptica de Dios. Pues bien, cuando para Dios llega el momento, fijaros que llama a Moisés y le dice, escuchad bien, le dice, he descendido porque he visto que mi pueblo está sufriendo, que mi pueblo está oprimido, y he descendido para librarlos. Así que en la voluntad de Dios está que aquel pueblo fuese libre, que todas las personas sean libres. Y la primera vez que Moisés y Aarón van delante de Faraón, el mensaje es, Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Así que la voluntad de Dios, ya hemos visto también hasta aquí, que es que las personas sean libres. Y en tercer lugar, lo que hemos visto hasta aquí también es que las acciones de Dios nos demuestran que Dios quiere actuar para la libertad de las personas. Y ahí, hay que hacer un recopilatorio de todo lo que ha pasado hasta aquí, pero para los que ya estáis más familiarizados seguramente lo recordaréis, a los que no os lo refresco. Resulta que al principio Faraón decide matar a todos los niños varones que nazcan a los hebreos
y lo ordena así a las mujeres que ayudaban en los partos. Y hay dos mujeres, que no sé si recordaréis sus nombres, una se llamaba Sifra y la otra se llamaba Fua, que decidieron no obedecer el mandato del rey y no matar a los niños varones que nacían. Así que fijaros que Dios pone en el corazón de estas mujeres el hacer algo que en realidad va a ayudar a la libertad del pueblo. En segundo lugar, por la acción también de estas mujeres y de una familia, Dios hace nacer a un niño que se convertirá en libertador. Y el nacimiento de ese niño no solamente es un nacimiento pues como el de cualquier otro niño condenado a muerte y que es salvado por sus padres, sino que además Dios lo preserva de la muerte de una manera milagrosa, en un cesto, en el Nilo, lo libra de la muerte, lo prepara intelectualmente en Egipto y luego en el desierto, trabajando con los rebaños de su suegro, de esto también estuvimos hablando. Por último, le envía, le enseña y le da herramientas para que pueda hacer la misión a que él le ha llamado. Y sabéis, la misión es: saca, libera a mi pueblo de la esclavitud. Por último, Dios actúa de una manera potente contra Faraón, contra el pueblo de Egipto, para hacerle ver que su voluntad es que el pueblo sea libre. Y vienen aquellas 10 plagas que estuvisteis viendo la semana pasada con Rubén. Pero hay 3 de esas plagas, concretamente las últimas, que ya nos dan señales de cómo el poder de Dios va actuando y minando el poder de sus enemigos. Fijaros, la 8ª plaga es la plaga de las langostas. Cuando se produce esa plaga, Faraón, que hasta aquel momento ha dicho: no quiero saber nada, de aquí no os movéis porque sois mis esclavos, cuando llega esa 8ª plaga, Faraón dice: bueno, vale, podéis ir los hombres, podéis salir los hombres, pero las mujeres, los niños y los ganados se quedan aquí. Y Moisés le dice, en nombre de Dios, le dice: o vamos todos o no va nadie. A la plaga siguiente, la 9ª plaga, la plaga de las tinieblas, Faraón vuelve a llamar a Moisés y le dice: mira, vale, id los hombres, las mujeres y los niños, pero los ganados se quedan aquí. Y Moisés le dice: o vamos todos o no va nadie. Los ganados forman parte de nuestra adoración a Dios y tienen que venir con nosotros. Y después de la 10ª plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿qué pasa? Que Moisés llama a Faraón y dice: marchaos, iros, dejadnos en paz, salid de aquí y permitidnos vivir otra vez como estábamos viviendo, con tranquilidad. Bueno, pues esa es la situación. Perdonad que me haya extendido un poquito en la introducción, pero esa es la situación que nos encontramos cuando llegamos al capítulo 14. En el capítulo 14, Faraón ya le ha dicho a Moisés y a Aarón: iros de aquí y dejadnos tranquilos. Y el pueblo ha salido. No vamos a leer entero el capítulo 14, es un capítulo muy largo, pero me voy a ir parando en ciertos puntos que me gustaría que quedasen hoy para nosotros en el pensamiento, en el recuerdo y, si es posible, en el corazón, para reflexionar sobre estas cuestiones. Mirad, versículos del 5 al 9, ahí están puestos. Voy a leer. Y fue dado aviso al rey de Egipto, recordad, el pueblo ya ha salido, el pueblo ya se ha marchado. Y fue dado, otra parada, los primeros versículos no me he olvidado de ellos, luego llegaremos a ellos. Estamos en el 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal-Zephón. Bien, ¿sabéis? El enemigo de Dios, el esclavizador, no va a permitir que vayamos libres con facilidad. Ahí os he puesto ese primer concepto que me gustaría que nos quedase claro. El enemigo
no va a permitir que la salida sea tan fácil como nosotros nos podemos imaginar. La verdad es que, claro, aquel hombre que debió pensar, una vez se le había pasado el disgusto de todo lo que había pasado, o se había incrementado todavía su ira por lo que había sucedido en su familia, con la muerte de su hijo y la muerte de todos los primogénitos. Una vez aplacado todo eso, o encendida todavía más su ira, dice, ¿cómo hemos podido dejar que estos que son nuestra mano de obra gratis, los que hacen rico al pueblo, los que hacen rica a Egipto, los que nos están construyendo las ciudades, como dice el capítulo 1 de Éxodo, ¿cómo es posible que los hayamos dejado ir? Hay que ponerse en marcha, hay que recapturarlos para que vuelvan a su trabajo, para que vuelvan a ser nuestra posesión. Bueno, pues en realidad voy a ir haciendo aplicaciones a nuestra vida para que las podamos ir reteniendo lo mejor posible. En realidad, con nuestra vida pasa algo parecido. Cuando hay un clamor en el corazón de cada uno de nosotros, cuando hay reconocimiento de nuestra esclavitud, de nuestro sometimiento, de nuestra dependencia del pecado, cuando esto sucede en realidad y luchamos o nos ponemos delante de Dios para pedir que Él nos ayude a librarnos de esa situación, el enemigo de Dios va a actuar. No va a ser fácil. Van a venir problemas, van a venir situaciones que no comprendemos, y por eso en muchas ocasiones cuando pasan estas cosas decimos, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora que yo me acerco a Dios, resulta que me vienen todos los problemas. Es que realmente el ataque feroz del enemigo de Dios no se va a dejar, no va a pasar por alto. Porque sabéis una cosa, el enemigo de Dios, nuestro enemigo, es soberbio y es pedante. Fijaros lo que dice el versículo 2, ahí lo he puesto. Al principio de todo, cuando Moisés se presenta delante de Faraón y se presentan allí para pedirle la libertad del pueblo, dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es? Si aquí el único Dios que hay soy yo y los dioses de Egipto, si el que tiene todo el poder soy yo, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo? Yo no conozco a Jehová y yo tampoco dejaré que su pueblo salga de aquí. Esa es la reacción del enemigo de Dios. Esto puede sonar extraño e incluso a las personas que no creen en Dios o que tienen una relación de beligerancia con Dios, les puede parecer muy extraño. Pero en realidad los que formamos parte del pueblo de Dios, los que hemos creído, los que hemos encontrado la salvación en Él, sabemos que esto es verdad. Sabemos que esto es una realidad en nuestra vida, que continuamente hay una lucha continua para librarnos de ciertos ataques que llegan de Satanás, una vez más sutiles, otra vez más crueles, o por lo menos más vistosos. O si no, ¿qué es lo que está pasando? Como decíamos antes, con nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Satanás ataca fuertemente para que el pueblo de Dios no sea libre. Llegó a atacar incluso hasta al propio Señor Jesús. Y se lo hizo, bueno, yo no sé si puedo decir de una manera sutil, no puedo decirlo, no me atrevo, porque lo que es verdad es que Satanás atacó a Jesús haciéndole pensar, si tú eres el Hijo de Dios, recordáis en más de una ocasión, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto, si tú eres el Hijo de Dios, haz lo otro. Hasta cuando Jesús estaba clavado en la cruz, se escuchó la voz que decía, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. En realidad esto era un ataque de esa rabia porque se iniciaba un camino de salvación, un camino de libertad para las personas, porque Jesús en la cruz lo que hizo fue preparar el camino para que nosotros pudiésemos andar ese camino de libertad. Así que recordarlo bien, el enemigo de Dios no dejará que el esclavo quede libre fácilmente. La segunda cuestión que me gustaría dejar en vuestro corazón es, mirad, escuchad bien, no recordar lo que Dios ha hecho por nosotros debilita nuestra confianza. Ahí está puesto. Me voy a explicar, o voy a dejar que sea la palabra de Dios la que nos lo explique. Versículos del 10 al 12. Recordad cómo hemos dejado esto, Dice que siguiéndolos los egipcios los atrapó, o sea, llegó a donde estaban. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí
que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y yo creo que ahora viene uno de los versículos más tristes de esta historia. ¿No es cierto que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? No sé si nos parece triste este versículo. A mí me parece tremendamente triste. ¿Sabéis? Porque en realidad la esclavitud por la que habían clamado a Dios, en realidad les era cómoda. Ser esclavo, a lo mejor lo que voy a decir puede sonar extraño, pero ser esclavo en según qué circunstancias es cómodo. Al fin y al cabo no tienes que pensar nada. Comerás poco, trabajarás mucho, sufrirás, pero al final no te tienes que preocupar de nada. Cuando eres libre, tienes una responsabilidad contigo mismo y con las personas que hay a tu alrededor. Así que estas personas dicen: no estábamos bien como estábamos. Moisés, ¿por qué nos has tenido que sacar? ¿Por qué nos has tenido que sacar aquí ahora a sufrir, quizá a morir, con lo bien que estábamos allí? ¿Sabéis? Esto fue una queja del pueblo de Israel durante todo el trayecto mientras caminaban hacia la tierra prometida. Cada vez que las cosas se torcían, decían: con lo bien que estábamos en Egipto, con lo bien que comíamos en Egipto, con lo tranquilos que estábamos en Egipto. Olvidar las cosas que Dios ha hecho por nosotros debilitan nuestra fe. Hacía, una semana que habían salido de sus lugares, de sus casas donde vivían en esclavitud. Poco más de una semana, si es que llegaba. Y ahora resulta que ya no se acordaban de que Dios había castigado a Egipto con 10 plagas terribles que habían acabado con su expulsión de la tierra de Egipto. Se habían olvidado de que Dios había puesto una nube que les guiaba por el camino que tenían que andar durante el día, que les cubría y les daba calor por la noche y que además les protegía. Se habían olvidado de que los egipcios, cuando salieron de allí, les dieron regalos, les dieron oro, les dieron riquezas. Se habían olvidado de todo lo que Dios había estado haciendo hasta aquel momento. Porque olvidar lo que Dios hace por nosotros debilita nuestra fe. Mira, no sé cuál es tu situación esta mañana. No sé si estás en un momento en que tu fe se tambalea, o quizá estás en un momento en que ni siquiera te has planteado creer, o que luchas con tu propia realidad, con las cosas que suceden. ¿Quiero ser libre? ¿No quiero ser libre? ¿Está Dios conmigo? ¿No está Dios conmigo? Quizá te estás planteando todo esto. Mira, si te pasa esto, tienes que volver a clamar. Tienes que volver a recordar. Tienes que buscar a quien tienes a tu lado, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre, a tu líder de la iglesia, a quien sea, y decirle: por favor, recuérdame lo que Dios ha hecho por mí. Recuérdame los milagros que Dios ha obrado para que yo pueda recordar que Dios se preocupa por mí, que Dios busca para mí la libertad. Tienes que pensar realmente en esto, que Jesús nació, lo vamos a recordar en pocas semanas. Jesús nació y lo hizo en un lugar que estaba al alcance de todas las personas. Llegó a este mundo y se dedicó a explicarnos a Dios, a decirnos lo que Dios quería, lo que Dios buscaba de cada uno de nosotros. Se dejó capturar, se dejó torturar y se dejó matar. Y se levantó de entre los muertos para abrir el camino de nuestra libertad. Recuerda esto y renueva tu confianza, porque estás siendo rescatado a libertad para la eternidad. No para unos años, no para un momento. Dios te está rescatando para la eternidad. Y esto es lo que este pueblo no recordaba en aquel momento. Tercera cuestión que me gustaría poner en vuestra reflexión esta mañana. Aunque todo parezca perdido, Dios siempre actúa y abre un camino de salida. Versículos 19 al 22. Volveremos a los que nos dejamos por ahí colgando, 19 al 22.
Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, ¿recordáis esto que yo os decía? Esta nube que acompañaba al pueblo, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muros a su derecha y a su izquierda. Aunque todo parezca perdido, Dios sigue actuando. Claro, que a veces nos preguntamos, ¿por qué esta costumbre de Dios de actuar siempre cuando parece que ya no tenemos salida, verdad? ¿Por qué Dios espera siempre hasta el final? ¿Por qué tengo que andar el camino de sufrimiento? Y claro, luego Dios actúa. ¿Por qué? Mirad, los pensamientos de Dios son de Dios y no podemos entrar en su mente, porque la misma palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Pero una cosa sé, necesitamos reconocer que dependemos totalmente de Dios. Necesitamos reconocer que no hay libertad sin la intervención de Dios. Aquel pueblo que había visto ya cómo Dios actuaba en su libertad, tenía que entender que cuando había llegado al final, cuando tenía a los egipcios a un lado acosándoles y cuando tenía el mar al otro sin dejarles pasar, cortándoles toda la salida, tenía que entender que Dios estaba todavía ahí actuando y que Dios se quería glorificar y que Dios tenía un plan de salida. Es tremendo porque unos versículos antes os he dicho que íbamos a volver a algunos versículos. Escuchad las palabras de Moisés, versículo 13. Después de que el pueblo dijese, ¿por qué nos has sacado? Con lo bien que estábamos allí, que no teníamos ningún problema. Fijaros, ahora Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, y permitidme que añada yo aquí, sin ánimo de añadir nada a la palabra, y de los que estáis totalmente asustados porque creéis que van a acabar con nosotros, esos egipcios nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios actúa aun cuando a nosotros nos parezca que no es así. Dios siempre está actuando. Cantamos una canción que dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Y esa es una realidad. Esa es una realidad que nosotros como cristianos podemos vivir. Aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, Dios obra continuamente. El poder de Dios se manifestó en el pueblo y se puede manifestar en nosotros mismos. ¿Sabéis? Con esta nube de la que hemos hecho referencia, esa nube que el texto bíblico nos dice que iba delante de ellos y que luego se puso detrás, Dios estaba acompañando, estaba mostrando a su pueblo que no estaban solos, que Él les acompañaba, que Él estaba a su lado. Fijaros, les daba guía, les decía por dónde tenían que andar, les daba calor y luz y les daba protección. Mira, esta es tu nube. Esta es la nube que Dios ha puesto a tu alcance para que te acompañe. La que te da guía, la que te da luz, la que te enseña la protección de Dios. Eso es lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Eso es lo que Dios puso al alcance de aquel pueblo. La presencia de Dios asombra. Y asombra porque se manifiesta con poder aún haciendo ver a aquel pueblo que tiene autoridad sobre las cuestiones naturales. Mira, ¿te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Hay discusiones tremendas sobre el paso del Mar Rojo. Lo que es verdad es que incluso las personas que no creen, ¿sabéis? Lo que dicen es que lo que sucedió no es que Dios separó el mar. Lo que sucedió es que hubo un fenómeno natural,
Lo estaba leyendo esta semana pasada, que hubo un fenómeno natural que se produce de vez en cuando, o se producía en aquella parte de las ramificaciones del mar, donde el agua es menos profunda. Ahora ya es un lugar seco, pero según parece, dicen los científicos, que era un lugar en el que había poca agua y depende del viento cómo soplaba. Hemos leído que Dios envió un viento especial, que depende del viento cómo soplaba, apartaba el agua. Pero mira, me es igual. Me es igual si fue un fenómeno natural o no fue un fenómeno natural. Lo que sé es que Dios hizo que aquello sucediese en aquel momento. Y no creo que fuese algo tan natural o algo que pasa de vez en cuando en la zona, porque dice que el pueblo entró y pasó en seco. Así que Dios hizo un milagro tremendo, especial, para que su pueblo pudiese salir libre. Aunque todo parezca perdido, Dios actúa y abre el camino de salida. Y aunque todo te parezca perdido a ti, aunque te encuentres en una situación en que no sabes cómo encontrar esa libertad de la que estamos hablando toda la mañana hoy, Dios tiene un camino de salida. ¿Sabes? Dios abrió el mar para ti. Volveremos a hablar de esto un poquito más tarde. Pero piensa, ves poniendo en tu mente, ves poniendo en tu corazón que de alguna manera Dios ha abierto un mar para ti. Espero no alargarme demasiado, pero permitidme que hay un par de cositas todavía que me gustaría dejar en vuestro corazón. Mirad, la libertad del pueblo manifiesta la gloria de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios. Versículos, y ahora sí, volvemos al principio del capítulo, versículos 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Y escuchad bien, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. Y yo, dice Dios, endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y escucha bien, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Acompáñame ahora al versículo 17 y 18, que creo que está puesto ahí también. 17, y he aquí, vuelve a decir Dios, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. ¿Sabéis cuándo está diciendo esto? Está diciendo esto después de que el pueblo haya dicho qué bien que estábamos en Egipto, después de que Moisés haya dicho mirad la salvación que Dios prepara para vosotros. Pues bien, Dios le dice a Moisés, versículo 17, y yo me glorificaré, vuelve a repetir lo mismo que había dicho antes, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en sus caballerías. Y escucha bien, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. La victoria de Dios, las victorias de Dios le glorifican, porque tienen todo el poder y nos hacen ver que Dios tiene todo el poder. Bueno, los que estáis familiarizados con la palabra de Dios sabéis cómo acaba esto, ¿verdad? Los que no, seguramente también porque habéis visto la película. Los carros de Faraón entran detrás de ellos porque Dios endurece su corazón y Dios obra el milagro de que el agua que se había apartado ahora vuelve. Y la victoria de Dios es terrible. Mirad, versículo 25. Pues decía que hay glorificación en su victoria. Versículo 25. La segunda parte del versículo. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea con ellos contra los egipcios. No hubo duda. No era Israel los que se levantaron en armas contra el poderoso ejército egipcio. Los egipcios reconocieron que estaban luchando contra el propio Dios. Estaban luchando contra Dios y no había manera de vencerle. Ya les había pasado a los hechiceros, después de la tercera plaga. ¿Recordáis?
Las dos primeras repitieron lo que Moisés y Aarón hicieron con la vara. Cuando llegó la tercera dijeron, esto es mano de Dios, ya no podemos seguir. Ahora los egipcios vuelven a recordar que Dios está peleando al lado de su pueblo. Solo Dios es el centro del universo. Ni Faraón, por mucho que se lo creyera, ni el pueblo de Israel, por mucho que se lo creyeran. El centro del universo es Dios. Y Dios pelea por su pueblo para hacerles libres. Por eso la victoria de Dios es incuestionable y es completa. La victoria del Señor nos impulsa a la alabanza. Ahora acabáis esta serie, pero yo os propongo que cuando vayáis a casa os leáis el capítulo 15, porque es espectacular. El capítulo 15 es la expresión del pueblo, de Moisés, de su hermana Miriam y de todo el pueblo al darse cuenta de lo que Dios ha hecho por ellos. Y fijaros, solo un par de versículos os leo para que os hagáis una idea. Versículos 1 y 2 del capítulo 15. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrado al enemigo. Versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Versículo 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. La victoria de Dios, analizada desde nuestro punto de vista, desde nuestra pequeñez, desde nuestra insignificancia, de los que hemos podido llegar a la libertad por su poder y por su gracia, nos lleva a adorarle y nos lleva a engrandecerle y a reconocerle como Dios. Y en tercer lugar, la victoria de Dios se hace patente al mundo entero. Esto que puede parecer extraño y que a nosotros nos puede parecer que hoy en día esto no es así, esto va a llegar el momento que sea así. Ya llegó en su momento, pero Dios ya nos ha anunciado, nos ha dicho en su palabra que llegará un momento en que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 3. Así que, hermanos, hermanas, amigos, es necesario que seamos capaces de entender la obra de Dios y de que esa obra de Dios llega a los confines de la tierra. Mirad, os decía que alcanza a todo el mundo. Dejadme leeros unos versículos. Josué, el pueblo ya ha pasado 40 años en el desierto. 40 años, Ha llegado a la tierra prometida. Llega a las puertas de la ciudad de Jericó. Se envían a unos espías para que vean a aquella ciudad y miren a ver cómo está. Capítulo 2, versículos 10 y 11, porque es espectacular. Mirad, hemos oído, esto que voy a leer ahora, son las palabras de una mujer que no es israelita, que recibe a aquellos hombres israelitas que han llegado a su tierra para conquistarla, y fijaros lo que dice esta mujer. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán. Continúa diciendo qué es lo que han oído. Oyendo esto, dice, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Escuchad, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Y sabéis? Esto lo dijo una mujer que cuando sucedió lo que estamos estudiando hoy, lo que estamos reflexionando hoy, ese paso del Mar Rojo, no había nacido. Esta mujer no había nacido. Y en cambio, Dios le hizo ver que Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que el poder es totalmente para Él. Mirad, hasta aquí
Hasta aquí hemos visto lo que Dios ha hecho. Espero que por lo menos nos hayan quedado alguna cosa para reflexionar en nuestras casas y pensar un poquito en esto, ¿no? Pero mirad, hasta aquí hemos visto lo que Dios hizo por el pueblo. Pero en toda esta historia hay un versículo que a mí me fascina. Bueno, ya lo he dicho 3 o 4 veces, o sea que ya habéis visto que hay muchos que me fascinan. Pero hay uno que especialmente me hace reflexionar seriamente sobre mi actitud y me gustaría que sirviese para que vosotros también reflexionaseis sobre esta cuestión. Estamos en el capítulo 14, otra vez, de Éxodo. Y ahora os propongo el versículo 15. Entonces, Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? El pueblo estaba asustado, ¿recordáis? Estaban quejándose contra Dios. Moisés les había dicho: ved la salvación que Dios tiene preparado para vosotros. Y ahora Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esta frase, mira que le he dado vueltas durante estos días, le he dado muchas vueltas a esta frase. Di a los hijos de Israel que marchen. Porque yo no pienso teletransportarlos. Yo no pienso pasarles de un lado del mar al otro de una manera milagrosa. Yo voy a hacer aquello que ellos no pueden hacer, aquello que vosotros de ninguna manera podéis conseguir. No podéis ni vencer a los egipcios militarmente, ni podéis atravesar el mar. Yo paro a los egipcios por un lado, abro al mar por el otro, pero ¿sabes qué? Ponte en marcha, mueve tus piernas, entra por el lugar que Dios ha preparado para que te liberes y sal de la esclavitud. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros hoy. Ponte en marcha. Si quieres ser libre, necesitas ponerte en marcha y caminar, hacer aquello para lo que Dios te ha preparado. Ponte en marcha y camina. Solo tú puedes atravesar ese mar. Ese mar que recuerda que Dios ha abierto para ti. Ese mar que Dios ha abierto para ti lo debes de atravesar tú. Es Dios quien indica el camino. Él fue el que abrió el mar para que el pueblo pasase. Es Dios el que marca el camino. Hay otro punto que va relacionado con este, que me gustaría también que reflexionaseis sobre él. Cuando digo que Dios es el que marca el camino, lo digo porque es muy curioso. A veces pensamos que a la libertad, hablando de nuestra libertad, de esta libertad que hoy podemos reclamar o podemos pedir, a veces pensamos que nuestra libertad es una libertad que la encontramos pues eso, en nuestra forma de vivir, en que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, en que andemos la vida como la podemos andar, como queremos andarla, porque pensamos que eso nos da felicidad. Y eso es un engaño más de aquel que no nos quiere dejar salir de la esclavitud. Fijaros, versículo 2 de este capítulo 14. Dios dice a Moisés: di a los hijos de Israel que den la vuelta. No sé si alguna vez los que estáis acostumbrados a leer este texto os habéis parado a pensar esta orden de Dios. Di a los hijos de Israel que den la vuelta. Bueno, esto solo tiene una explicación. Solo tiene la explicación de que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, se iba para un lado, que a lo mejor parecía el camino mejor, el camino más corto, el camino más deseado, y Dios le dice: no, da la vuelta hacia el otro lado, te tienes que ir por el otro lado, porque el que marca el camino de salida es Dios, aunque ese camino nos parezca extraño, aunque ese camino nos lleve delante del mar que nos va a parar la salida. Dios es el que marca el camino de salida. Di a los hijos de Israel que den la vuelta. ¿Te has planteado que tu búsqueda de libertad quizá no está en el camino en que tú estás andando? Que Dios quizá en esta mañana te dice: da la vuelta. Tu libertad está hacia el otro lado, no hacia ese lado que estás caminando. Ve hacia el otro lado. El camino a seguir está marcado. ¿Y sabéis cuál es? El camino a seguir es la verdad de Dios. Os voy a leer un texto del Nuevo Testamento que muchos de vosotros seguro que recordáis y que conocéis. Lo voy a leer
a trozos, no lo puedo leer entero, es que me parece que me he pasado muchísimo ya del tiempo, pero os pido perdón. Mirad, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo hemos leído esta mañana, ¿verdad?, este texto. Le respondieron: nosotros no somos esclavos, nada. Y Jesús les dice: todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí que queda. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad que abre el mar y que os lleva a la libertad, y seréis libres. Esa es la verdad. Ese es el camino a la libertad. ¿Y cuál es la verdad? Esa es una reflexión que también nos debemos hacer. Estos son los textos que hemos leído esta mañana. La verdad es que la palabra de Dios dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad. Sigues en la esclavitud. La verdad es que la paga del pecado es muerte, y tú no puedes escapar de eso. Pero la verdad también es que ese texto que hemos leído continúa diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la verdad. Que aunque la paga del pecado es muerte y la esclavitud nos lleva a esa muerte, Dios ha abierto un camino de libertad. Dios ha abierto un camino que nos lleva hasta la vida eterna. Y la verdad es que, como escribe Juan en su primera carta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lo voy a dejar aquí. Todo está hecho. Dios ha hecho todo. Dios ha enfrentado al enemigo. Dios nos ha llevado. Con su palabra nos enseña la guía, nos da luz, nos protege, abre el mar. Yo no sé cuál es el mar que te impide a ti, a lo mejor, llegar a la libertad, las costumbres, el qué dirán otras personas, el no creer del todo las cosas que están sucediendo, pero mira, sea lo que sea, Dios tiene poder y voluntad de abrir el mar para que llegues a la libertad. Pero el camino lo tienes que hacer tú. Tú eres el que tienes que atravesar el mar, ese mar que Dios ya tiene abierto. Que Dios os bendiga y nos dé luz para entender su palabra. Amén.